unos minutos. Doctor, si desea podemos ir iniciando. Los compañeros ya se están terminando de unir porque solamente faltan unos cuantos nada más. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hablar sobre shock, tema interesante en cirugía y en medicina. De la parte de índice, siempre hablamos un poquito de un caso clínico. Al final vamos a hablar del caso, vamos a presentarlo. Es un paciente varón que viene al hospital donde trabajamos. Es un paciente varón de 45 años de edad traído por los paramédicos, quienes refieren que el paciente sufre un accidente de tránsito. Estas son las funciones vitales: 70/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, temperatura 35, peso 80 kilogramos, diuresis 20 mililitros en una hora. Ese es mayormente siempre los pacientes policontusos, con TEC o algún tipo de traumatismo, siempre hacemos escala de Glasgow, ¿sí? Entonces, después de hacer las funciones vitales, que es lo más frecuente en estos tipos de pacientes, el siguiente caso es hacerle la escala de Glasgow. A la escala de Glasgow hemos visto que a la apertura ocular hay una respuesta a estímulos dolorosos, la respuesta verbal es sonidos incomprensibles, respuesta motora presenta lecciones anormales. Eso es en cuanto a la escala de Glasgow. Después vamos a ver la cantidad, el valor que tiene esta escala de Glasgow, no se preocupen. A la cabeza encontramos escoriaciones, sobre todo en la frente y en el pómulo. En el tórax también hay escoriaciones, pero en este momento el paciente está tapado, está con sarcopenia. En el abdomen, sobre todo a predominio de mi tórax izquierdo y cuadrante superior izquierdo. Este es el paciente que llegó al hospital. Está con oxígeno, con cámara Venturi. Está con tendencia al sueño, como lo ven, una vía, mayormente es una vía periférica. Mayormente se pone catéter venoso central y hincho trauma. En este caso se pone dos vías. Dos vías con Avocan 18 mayormente, con su sonda Foley. Es importante en todo paciente que pensemos que está politraumatizado, como veremos más adelante, hay que colocar una sonda Foley. Doctores, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema, por favor, ¿ya? Por favor, cualquier duda, cualquier cosa que podamos ampliar, por favor, me preguntan nada más. Entonces, al final vamos a hablar sobre este pacientito, y unos cuantos más. El shock siempre ha sido una discusión, sobre todo en cirugía. Entonces, hay varios artículos, hay varios trabajos de investigación, hay tesis sobre shock, pero lo importante, sobre todo, es reconocer de manera precoz. O sea, uno de los objetivos que tenemos que llevar ahora en esta conversación es que tenemos que reconocer un shock, un cuadro de shock, para poder manejar y sobre todo tener la causa de ese shock, ¿sí? Esa es la idea. Uno de los objetivos que queremos en esta clase, que nosotros estemos avisados cuáles son los síntomas, los signos que puede tener un paciente con shock, hacer el diagnóstico de shock y si se puede hacer el diagnóstico mejor para un tratamiento adecuado. Es lo más importante. Reconocer para un manejo adecuado. El trauma sigue siendo uno de los problemas de salud pública. Traumas abdominales abiertos, traumas abdominales cerrados. Los abiertos, los más frecuentes son por arma blanca, por arma de fuego, y los traumas cerrados, la gran cantidad actualmente es por accidente de tránsito. Tenemos una estadística de que a pesar que hubo la pandemia, los accidentes de tránsito se mantenían, no habían bajado, se mantenían, más que todo en las carreteras, ¿sí? Entonces, uno de los problemas en salud pública sigue siendo los traumas, tanto traumas abdominales cerrados como los accidentes de tránsito y los traumas abdominales abiertos como los producidos por arma blanca o arma de fuego, que serían las dos formas de clasificación de traumas abdominales.
¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor. Ya. En resumen, ¿qué es el shock? Es hipoperfusión tisular. No llega bien lo que es oxígeno y nutrientes. Ese es, en resumen, lo que es shock. Cuando no tenemos una buena hipoperfusión, no va a llegar buena cantidad de oxígeno a las células, a los órganos diana, a los órganos importantes, llámese cerebro, riñón, corazón, no va a llegar sustratos. ¿Eso qué va a producir? Una isquemia tisular, y a la larga esto va a producir una lisis celular. Imagínense una planta. Imagínense una planta que esa planta algo sí pasa. Algo sí pasa en el shock. El shock es importante que para que no se produzca el shock haya una reposición de volumen, como veremos más adelante. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de shock, por favor? Por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hipoperfusión es, en resumen. Shock es igual a hipoperfusión tisular. No llega oxígeno y no llega sustratos, no llegan nutrientes. Y eso va a producir sobre todo lo que se llama un metabolismo anaeróbico. Por eso que en estos pacientes va a estar aumentado el ácido láctico, porque la célula va a utilizar la otra vía, no la vía aeróbica, sino la vía anaeróbica, en la cual no utiliza oxígeno. Y esto va a producir el aumento de lactato, de ácido láctico. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? Ya, este cuadrito es muy interesante. Creo que acá se resume todo lo que es. Los dos shock importantes que hay en cirugía son el shock distributivo, con su ejemplo, que es el shock séptico, ¿sí? Los dos shock más importantes en cirugía es el shock distributivo y el shock hipovolémico. Sí, la pregunta sería, ¿cuáles son los shocks más representativos que se presentan en cirugía? Es el shock distributivo, con el ejemplo de shock séptico, y el otro shock es el shock hipovolémico. Entonces, en este cuadrito está resumido en qué consiste cada uno de ellos y cuál sería el tratamiento. Ya, cuando hablamos de shock, tenemos que tener en cuenta lo que es la presión arterial. Y en cuanto a la presión arterial hay dos factores importantes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Cuando en el shock hay un valor importante, es la presión arterial, Pero en la presión arterial hay dos factores importantes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco tiene que ver con el volumen, con la sangre, con el volumen que está circulando. Y la resistencia periférica se da especialmente a nivel de los capilares. En cuanto a la sepsis, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de esta resistencia, lo que va a producir una vasodilatación generalizada en el shock séptico. Va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica o una vasodilatación generalizada. A diferencia del shock hipovolémico, que es producido por politraumatismos, lo más frecuente, traumas, obstrucciones intestinales, puede haber problemas ginecológicos, como son los embarazos ectópicos, que van a producir un shock hipovolémico. Quemaduras también, problemas gastrointestinales, pancreatitis y renales. Pero en cuanto a lo que es cirugía, vamos a recalcar que los shocks hipovolémicos van a ser
Ejemplo de ellos, los politraumatizados, trauma abdominal cerrado, trauma abdominal abierto, las obstrucciones intestinales por bridas y adherencias, problemas ginecológicos como embarazos ectópicos que producen shock hipovolémicos y las quemaduras. La diferencia en este caso es que en la presión el gasto cardíaco va a estar disminuido. En el shock distributivo, cuando hay sepsis, la resistencia vascular periférica va a estar disminuida, a diferencia del shock hipovolémico, en la cual el gasto cardíaco va a estar disminuido. Y eso va a originar la disminución de la presión arterial. Algunas características que marcan la diferencia entre shock séptico y shock hipovolémico. Es que en el shock séptico va a haber una piel caliente, en otras palabras, va a haber fiebre, sobre todo cuando hay procesos infecciosos, peritonitis es más frecuente. En cambio, en el shock hipovolémico, la piel va a estar fría, piel pálida, pulso filiforme. Acá va a haber la famosa triada, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Esos tres características importantes se van a presentar sobre todo en el shock hipovolémico. En ambos, la fluidoterapia va a ser importante, sobre todo lo que es cloruro de sodio, en un primer instante. En el caso de fluidoterapia en los pacientes cuadros sépticos, se puede instalar más o menos 30 mililitros por kilo de peso. En el caso de shock hipovolémico, se menciona que debe pasarse más o menos 1000 litros hasta que se eleve la presión arterial. Aparte de la fluidoterapia, es importante los vasopresores, en este caso la norepinefrina, en caso de los cuadros sépticos. En segunda elección, a diferencia del shock hipovolémico, la segunda elección acá son los hemoderivados. En cuanto al shock séptico, aparte de la fluidoterapia, de los vasopresores, son los antibióticos. Cuando es shock anafiláctico, utilizamos la epinefrina. Y cuando es el síndrome de Addison, que es un ejemplo de shock distributivo, utilizamos los hidrocorticoides. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor. Sí, doctor, por favor, dígame. Por favor. La resistencia vascular por sepsis, ¿cómo es que va a disminuir? ¿Cuál es la fisiopatología? Ya, es la vasodilatación. Va a haber en este cambio va a haber los capilares, no va a haber una vasoconstricción, sino va a haber una vasodilatación, lo que igual va a permitir que ese líquido intravascular se disemine al área extravascular. Esa sería la explicación. Por eso es que vamos a tratar de colocar vasopresores, ¿no? Para contrarrestar esa vasodilatación. Sí. Por eso que acá, si te das cuenta, después de la fluidoterapia, el siguiente paso es los vasopresores para disminuir esa vasodilatación. En este esquema está resumido toda la fisiopatología, lo principal del shock. ¿Sí? Como dice usted, acá tenemos vasodilatación, entonces lo opuesto sería la vasoconstricción con vasopresores. Uno de los más que se indica en el cuadro séptico es la noradrenalina. Norepinefrina. A diferencia que la epinefrina se utiliza en los shock anafilácticos. Eso es cuando de repente tenemos un paciente y por ahí es alérgico a la penicilina. En este caso lo que utilizamos son la epinefrina, más o menos un mililitro por subcutáneo.
¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Uno es epinefrina y otro es noradrenalina. Cuando es shock séptico, noradrenalina, después de la fluidoterapia. Ahora, se utiliza en la fluidoterapia los cristaloides, y el ejemplo de cristaloides es el cloruro de sodio, el más representativo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Acá. Por ejemplo, en el shock hipovolémico, el compromiso es a nivel de arterias mayores. Acá en el shock séptico es a nivel de capilares. En cambio, en el shock hipovolémico, imagínense un paciente que tiene un trauma abdominal y por ahí hay un compromiso de la arteria mesentérica o de la arteria renal. Entonces, es un vaso grande, en la cual vamos a aumentar cloruro, pero al mismo tiempo está perdiendo sangre. Entonces, tenemos que reponer esa sangre. Por eso que la segunda alternativa son los hemoderivados, sobre todo en pacientes que tengan por debajo de 7 miligramos por decilitro de hemoglobina. Eso es una indicación de transfundir paquete globular. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Acá, doctores. La característica importante también acá es una piel caliente por la misma infección. En este caso va a haber una temperatura mayor de 39, 40, va a ser hipertermia, fiebre, a diferencia del shock hipovolémico en la cual va a ser fría. Va a ser fría, va a haber un pulso piliforme, el paciente va a estar pálido. Un ejemplo de esto es la fiebre, en este caso una fiebre tipo remitente, en la cual va a haber, como en caso de accesos, ¿sí? En la cual la temperatura puede llegar a 39, 40. Por eso que la piel es caliente en estos pacientes de cuadros de shock séptico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Se recomienda también, aparte de los paquetes globulares, también plasma fresco, plaquetas, porque cuando hay un compromiso de algún vaso, recuerden, no solo se pierde al perderse sangre, se pierde factor de coagulación, se pierde plaquetas. Entonces, lo recomendable es también transfundir plasma y plaquetas. Más o menos un paquete globular, más o menos nos sube 1 a 1.2 a 1.5 de hemoglobina. Supongamos que tiene 7, y si le paso 2 paquetes globulares de sangre, más o menos va a subir a 9 en promedio. O sea, dependiendo de lo que tiene, lo podemos transfundir paquetes globulares. O sea, cada paquete globular transfundido va a subir 1 gramo de hemoglobina o 1.5 de hemoglobina. ¿Alguna otra pregunta, autores, por favor? Autores, ¿alguna duda, por favor? No, doctor. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Claro? ¿Seguro? Sí, sí. Ya, muchas gracias. Gracias. Acá. Ya. Entonces, el primer paso en el tratamiento inicial del choque es reconocer su presencia. Es fundamental. Estamos ante un paciente con shock. Eso es lo primero. Segundo, identificar la causa. ¿Es un shock séptico? ¿Es un shock hipovolémico por un trauma abdominal, por un trauma cerrado? ¿Sí? Es importante. Y es importante para el manejo. Cuando son pacientes politraumatizados, siempre hay que pensar que ese shock es por causa de una hemorragia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando es paciente politraumatizado, si está chocado, miren, un paciente politraumatizado, un paciente con accidente de tránsito, un paciente con un traumatismo abdominal abierto, cerrado. En este tipo de pacientes, si encontramos el shock, lo primero que hay que pensar que es por una hemorragia. ¿Sí? Sí.
Creo que acá este es el otro punto importante, una vez, cómo podemos identificar a estos pacientes con shock. Ya, uno de los valores más importantes para poder identificar un shock es la taquicardia. Es la taquicardia. O sea, viene a la emergencia, estamos en el tópico de cirugía, estamos en el serum y un paciente tiene una taquicardia y ha sufrido un accidente de tránsito. Uy, debemos pensar que posiblemente es un cuadro de shock. Cuando los valores son por encima de 100 latidos por minuto. Los valores normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La frecuencia cardíaca, los valores normales de 60 a 100 latidos por minuto. Por encima de ello, hablamos de taquicardia. Cuando son en lactantes, hay que tener más cuidado. Cuando son en lactantes, hay que tener más cuidado. Son mayor de 160 latidos por minuto. Y cuando son niños, mayor de 120 latidos por minuto. Entonces, estos valores hay que tener en presente cuando hablamos de taquicardia. Y si encontramos taquicardia en un paciente politraumatizado o en paciente con una peritonitis, estemos pensando en un cuadro de shock. Muy bien. El siguiente dato importante es la vasoconstricción. En pacientes con hemorragia, especialmente con choque hemorrágico, lo que va a haber es una piel fría con cambios de color, sobre todo un color pálido. Lo que va a hacer la célula a nivel capilar va a tratar de contraerse, va a evitar que no haya vasodilatación, la misma para defenderse, de tal forma que esa sangre ya no vaya a órganos importantes, llámese corazón, riñón, llámese cerebro. Por eso que se produce una vasoconstricción y eso produce una piel fría, pálida. Entonces, lo siguiente, después de la taquicardia, es ver cómo está la piel del paciente, sobre todo en shock hemorrágico. Va a haber una piel fría, pálida. Otro dato importante en este paciente que ustedes han recibido en la emergencia es colocar una sonda Foley para ver diuresis. Es vital. La diuresis normal debe ser de 0,5 mililitros por kilo por hora. Debe estar por encima de esos valores para poder hablar que hay una buena perfusión, hay una buena volemia. Por debajo de eso, posiblemente no hay una buena volemia. Otro dato importante es la evaluación de la escala de Glasgow, fundamental en la escala de Glasgow, porque al no haber una buena perfusión a nivel cerebral, va a variar el estado de conciencia en el paciente. No va a estar despierto, no va a estar lúcido, va a haber una tendencia al sueño. ¿Entendió estos dos temas, doctores, por favor? Doctores. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, doctores? Esta es la parte también central de lo que es shock para poder identificar al paciente. O sea, tienen un paciente con un traumatismo, lo primero que voy a buscar es taquicardia y vasoconstricción. Y para hacer el diagnóstico de shock. ¿Sí? Shock hemorrágico. Igual, un paciente con una peritonitis. Lo que voy a buscar es taquicardia y vasoconstricción. Dependiendo, en caso de la peritonitis, ver, en este caso va a haber difusión de la diuresis, ¿sí? La diuresis y la escala de Glasgow, sobre todo. Doctor. Sí. Sí, doctor, dígame, doctor. Se supone que la diuresis es 0,5 a 1 cc por kilogramo por hora, ¿no? Sí, Lo normal. sí, doctor. Sí. O sea, va a tener que ser mayor a 1, supongo. Claro, no, tiene que ¿por ser. qué va? ¿Cómo es? Dígame. ¿Cómo No. va a aumentar la diuresis con la No. vasoconstricción? No. Ya. Estos valores son los valores normales. Son los valores normales. O sea, por debajo de esto, estamos hablando de shock. Ahí De dice mayor. 0,5. ¿Ah? Ahí dice mayor, por encima. No. Sí. Sino que yo me refería a que tenemos que buscar
si está por encima, está normal. Pero si está por ya, debajo, ya. sí, Claro. acá, ya, para que no haya confusión, ya. Debe ser O sea, menor, ¿no? debe ser menor, sí, debe ser Menor, menor, debe sí, ser. debe ser menor. Sí, debe Correcto, ser, correcto. la letra debe estar en signo Claro, está menor, inverso. sí. Ahí sí tiene razón. En otras palabras, si encontramos menor a eso, a este valor, estamos hablando de una oliguria, ¿sí? No hay una buena diuresis. Hay que buscar que sea mayor a 0,5 milímetros de mercurio de mililitros por kilo de peso por hora. Si encontramos menor que eso, el paciente está entrando en shock. ¿Se entendió esa parte? Ya. Acá, cuando está por debajo de esos valores, es que el paciente está entrando en shock. ¿Sí? Doctores. Correcto, doctor. Por debajo. Sí, por debajo es. Menor que esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Doctores. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Sí, De acuerdo. De acuerdo, gracias. Acá el signo es menor, disculpen. Acá el signo es menor, ¿ya? Para que se entienda mejor. Si es menor que esto, estamos entrando en un problema de disminución oliguria. No hay una buena perfusión renal. Debe ser menores, por favor. Otro dato importante es la hipotensión. Ahora, lo malo que la hipotensión, en la gran mayoría de los casos, se va a presentar cuando hay pérdida de promedio más o menos del 30% del volumen de sangre. ¿Sí? O sea, para que haya hipotensión, se va a percibir cuando tomamos la presión, cuando está por debajo del 30% de la pérdida de volumen sanguíneo. Más o menos el volumen es de una persona es el 7% de su peso. ¿Sí? De su peso. ¿Estamos de acuerdo, doctores? El volumen de sangre de un paciente es el 70% de su peso. El 7% de su peso, disculpe. 7% de su peso. La pregunta sería, en un obeso, ¿cuál sería el volumen? Doctores. igual, doctor. Digo, ¿qué dicen ustedes? ¿Igual? Pongamos que pesa 100 kilos. Menor. ¿Qué dicen ustedes? Debe ser el peso real. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Supongamos que un paciente mide 1,70 m, por ejemplo, ¿sí? Su peso debe de redondear entre 70 kilos, entre 65 y 72, el peso promedio. Pero si este paciente pesa 100 kilos, no podemos hacer en base al peso. Tenemos que hacerlo sobre su peso real, ¿sí? Sobre su talla, en este caso. ¿Se entiende esa parte, doctores? Sí, doctor. Ya, entonces priorizamos la talla. Si el paciente es obeso y mide 1,70 m, analizamos como si fuera de 70 kilos. Exacto, muy bien, sí. En base a eso, Correcto. sacas el volumen, ¿sí? Excelente. En base a eso se saca el volumen. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya, yo creo que estos datos son importantes para ver la clínica del shock. ¿Está bien? Taquicardia, mayor de 100. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, doctores? ¿Sí? Sí. Excelente. Ya. En pacientes con choque hemorrágico va a haber una piel fría, pálida. La diuresis menor a 0,5 mililitros por kilo por hora. Y la escala de Glasgow va a ir variando, va a ir bajando. Y la hipotensión va a ser lo último que se va a presentar. ¿Por qué? Porque mayormente hay factores de compensación que evitan que la presión caiga. Y aparte que le estamos pasando volumen, posiblemente no sea un buen indicador. Muy bien, excelente. Acá está no se olviden, es importante, siempre, cuando vayan al SERUM, cuando vayan al internado, vayan tratando de grabar
Esto es lo que es escala de Glasgow. Cuando veamos herida, vamos a presentar este caso interesante. Es un caso de un paciente con accidente de tránsito. ¿Se ve la figura, doctores? ¿La foto? Sí, doctor. Sí, este es un caso interesante de un paciente de accidente de tránsito. Venía de Cieneguilla. El paciente un choque, llegó al hospital como a las 5 de la mañana. Tuvo un traumatismo facial. Cuando veamos herida, lo vamos a presentar este caso y es interesante con el video. En este caso es imposible evaluar la escala de Glasgow, ¿sí? Estos pacientes, mayormente cuando hay trauma facial, trauma de cuello, mayormente sus pacientes tienen que intubarse, ¿sí? En algunos casos hacer una traqueostomía, viendo la necesidad, porque estos pacientes tienen algún compromiso de vías respiratorias. Entonces, en este paciente, al final fue intubado. Muy bien. Al final hay un caso en el cual vamos a repetir la escala de Glasgow para que se nos quede, por favor. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, doctores? Por favor. No, doctor. Ya, muchas gracias, doctorito. Gracias. Ya. Este cuadro es interesante. Acá se resume más o menos todas las patologías en cuanto a cirugías. Puede haber un abdomen agudo infeccioso. Ejemplo de esto puede ser una apendicitis complicada. Los 4 grandes pilares o causas de patología de infecciones a nivel abdominal o quirúrgicos están representados acá. Abdomen agudo infeccioso, una apendicitis por peritonitis, una perforación por una úlcera gástrica, un abdomen agudo traumático, el más frecuente lo que estamos viendo por accidente de tránsito, traumatismos cerrados, cuadros abdómenes agudos obstructivos, especialmente por hernias complicadas, hernias estranguladas, por bridas adherencias, hernias internas, y los abdómenes agudos vasculares puede ser un aneurisma roto abdominal, puede ser un embarazo ectópico roto, ¿sí? Son ejemplos de las patologías más frecuentes que son causas de abdomen agudo, ¿sí? Entonces, acá en estos 4 cuadritos se resumen las patologías más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. ¿Alguna duda, doctores, por favor? Por favor. Doctores, ¿alguna duda acá? Al parecer no hay más dudas, doctor. Muy bien, gracias, doctorito. Entonces, abdomen agudo infeccioso, sobre todo en una peritonitis por apendicitis, ¿sí? Este es el agente patógeno. Va a producir una infección. Hablemos de la apendicitis, el más común. En un primer momento va a haber una respuesta inflamatoria local y posteriormente a esto va a haber una respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIR. Si esto se controla, puede ser por una cirugía, por antibióticos, esto ahí nomás termina. Pero si a esta infección se convierte en una peritonitis, llegamos a un shock séptico. El otro caso puede ser a este traumatismo abdominal, hay un compromiso del vaso, del hígado, hay un sangrado, esto va a producir una hipovolemia, una hipoperfusión, esto no va a llevar a un shock hipovolémico, sobre todo por traumatismos de vaso, de hígado o de grandes vasos, llámese aorta, llámese vena cava, vena porta. Y si esto no fracasa, al final nos va a llevar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y esto nos lleva a la muerte. Entonces sería todo el ciclo natural de un proceso infeccioso cuando no se puede controlar. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente del choque hipovolémico. Puede ser hemorrágico. Tenemos el traumas, abierto y cerrado, que es lo que hemos hablado.
hemoperitoneo, lo que es hemotórax. También hay choque hipovolémico por hemorragias digestivas altas, ¿ah? Sobre todo en de úlceras pépticas, úlceras gástricas, ginecológicas, embarazo ectópico también. Y shock no hemorrágicos donde hay cambios de volemia, sobre todo en quemaduras, pérdidas de plasma, obstrucciones intestinales, por hacer un tercer espacio. En casos médicos, diarreas, vómitos, sería un tipo de shock. Pero sobre todo vamos a hablar de shock hemorrágico. ¿Ah? Es importante los exámenes de laboratorio, hemograma, hematocrito. Un dato importante, en un primer momento, los valores de hemoglobina, hematocrito pueden estar dentro de los valores normales. Si tomamos a un paciente con shock hipovolémico que acaba de llegar por un accidente de tránsito, posiblemente en un primer momento puede estar normales por la hemoconcentración, llámese 12, 11. Pero conforme nosotros aumentamos la fluidoterapia, posiblemente esta hemoglobina va a caer. Por eso es importante los hematocritos seriados, la hemoglobina seriada, para confirmar esa caída. No hay que dejarnos llevar por una sola toma de hemoglobina. Hay que estar evaluando en el tiempo. Es importante en estos pacientes evaluar en el tiempo a los pacientes con shock. Es importante. Los electrolitos, sobre todo en pacientes donde hay náuseas, vómitos, pérdida de sodio, potasio, va a haber alteración de la creatinina, de la urea en estos pacientes. Es importante los exámenes de imágenes, especialmente la tomografía, la ecografía, para buscar líquido libre. En caso de obstrucciones, las radiografías, sobre todo en cuadros de obstrucciones tipo bridas, adherencias, en vólvulos, ¿sí? Lo más común que vemos en pacientes de provincia, pacientes que vienen de nuestra sierra, son especialmente pacientes con vólvulos. Es de la imagen de un vólvulo, por ejemplo, que producen un cuadro obstructivo, en el famoso grano de café, o el omega, que es característico de los pacientes con obstrucción. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Por favor, si tienen duda, por favor. Ya, acá viene la pregunta para el examen, ¿no? Por favor, acá está la pregunta del examen. Ya. La pregunta del examen va a ser en base a la clasificación de shock hemorrágico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, acá hay que prestar atención. Esta es la clasificación de choque hemorrágico. Esto es lo que viene en los exámenes del MIR, del CONAREM, examen de salud, exámenes para residentado, ¿sí? No nos ponen datos, nos ponen casos clínicos, como lo que va a venir en el examen de técnicas quirúrgicas. Posiblemente van a poner pacientes de 30 años que presenta 140 de frecuencia cardíaca, tiene 40 de frecuencia respiratoria, tiene capilar, el llenado capilar está lento, hay un estado de confusión, letargia. ¿Qué tipo de clase de hemorragia, de choque hemorrágico es? Ya ustedes tienen que marcar tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Entonces, en esta escala va a determinar qué tipo de hemorragia es, qué clasificación es. De acuerdo a la pérdida, nos va a dar una cantidad o una característica que presenta el paciente. A mayor pérdida, mayor compromiso. Y al mismo tiempo, todos estos pacientes van a necesitar ser transfundidos paquetes globulares. Y muy posible que estos pacientes, como el caso de 3 y 4, van a necesitar un tipo de cirugía. Lo otro puede ser paciente de 20 años que sufre un accidente de tránsito, tiene frecuencia cardíaca 123, presión sistólica disminuida, frecuencia cardíaca 33, el gasto urinario 15 en una hora,
estado mental confuso. ¿A qué clasificación de choque hemorrágico corresponde? ¿Qué dicen ustedes, doctores? Clase ¿Qué dicen? 3. 3, ¿sí? 3. Ya, están avisados, ¿ah? Sí viene el examen, ¿ah? Esa es una pregunta fija. Es una pregunta física, fija, no física, sino fija. Ya le estoy dando una fija. Ya. Como le vuelvo a repetir, el estadio 3 y 4, muy posible que van a necesitar un tipo de cirugía. Llámese cirugía de tórax, cirugía general, donde se compromete. En estos tipos de pacientes, siempre va a haber un compromiso. No siempre. O sea, puede haber compromisos de 1 o de 2. Puede ser compromiso de tórax, de cavidad torácica, un hemotórax, o puede haber compromiso de abdomen, que es hemoperitoneo. Puede haber fractura de pelvis, hematoma retroperitoneal, que va a originar que haya una disminución del volumen sanguíneo. Muy bien. La gravedad del cuadro dependerá de la cantidad de sangre y la rapidez con que se produzca este caso, ¿eh? Muy bien. Recuerden que estos pacientes hay una hora de oro, que es importante, hacer el diagnóstico y el tratamiento. Si no hacemos el tratamiento en esa hora, como vamos a ver un video, al final estos pacientes pueden terminar o su pronóstico puede ser desfavorable. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Está entendiendo, doctores? Doctores. ¿Entiende todo, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Por favor, si tienen alguna duda, por favor. Por favor. Ya. El tratamiento es lo que nos importa. Una vez que hemos descubierto, hemos diagnosticado que estamos en un cuadro de shock, lo primero, si es choque hemorrágico, inmediatamente detener la hemorragia. Supongamos que el paciente tiene una fractura de radio, una fractura a nivel del fémur. Entonces, en ese caso, detener esa hemorragia. Eso es lo más importante. Segundo, establecer una vía aérea permeable y sobre todo que la saturación esté por encima de 95. Es vital. Están 94. Hay que compensar con una máscara Venturi, con cánula binasal, de tal forma de que esté por encima de 95, para una mejor oxigenación. Recuerde que el shock es hipoperfusión, entonces lo que necesitamos es mejorar esa ventilación, esa respiración. ¿Sí? Eso sería lo primero. Controlar la hemorragia con un acceso adecuado endovenoso, que puede ser 2 catéteres. De preferencia, cuando estén en el serum, traten de colocar 2 catéteres, especialmente en estos pacientes chocados, ¿sí? Soluciones isotónicas. Se recomienda más o menos 1 litro en adultos, hasta ver la presión, cómo va. En niños, 20 mililitros por kilo de peso. La evaluación neurológica con la escala de Glasgow periódicamente. Un examen completo del paciente. En otros casos, evaluar desde la cabeza hasta los pies. Al evaluar hay que tener mucho cuidado con la hipotermia. ¿Y cuando hablamos de la hipotermia, doctores? Cuando la temperatura está por debajo de... ¿Qué dicen, doctores? Hipotermia, ¿cuánto? 35, diga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que evitar en estos pacientes la hipotermia. Hay que evitar que esté por debajo de 35. Si tenemos trastorno de coagulación, tenemos hipotermia, ya estamos entrando a la triada de la muerte. ¿Y cuál es la triada de la muerte? Hipotermia, trastorno de coagulación y acidosis. Hay que tener mucho. Ajá. Muy bien. Excelente. Muy bien, doctores. Ya. La descompresión gástrica, ¿cómo lo realizarían? Colocando una sonda nasogástrica para evitar que estos pacientes se aspiren. Mayormente estos pacientes están inconscientes.
La gran mayoría son pacientes que tienen el estómago con contenido gástrico. Entonces, a través de una sonda nasogástrica, aspiramos para evitar una neumonía aspirativa. Recuerden, las neumonías aspirativas son neumonías químicas. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico ha pasado a los pulmones. No es una neumonía infecciosa, es una neumonía química. Hay que tener mucho cuidado. Y lo que hemos hablado en antes, acá está mejor explicado, que la diuresis debe estar por encima de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora en adultos, mientras en niños refieren 1 mililitro kilo por hora. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? Por favor. Este es el manejo inicial que hay que hacer en todo paciente con shock. Doctor, con respecto a la evaluación neurológica periódicamente, es continuo, pero ¿cada cuánto tiempo se le debe evaluar al paciente? Muy buena pregunta. Mayormente en este caso debe ser cada media hora, ¿sí? Lo ideal. ¿Para qué? Para ver si, porque mayormente, como le decía, a veces en el primer momento el paciente está despierto, pero conforme pierde hay mayor sangrado, este paciente se va a entrar en confusión. Lo recomendable es entre media hora a 15 minutos, dependiendo, porque a veces hay un equipo multidisciplinario en el cual cada uno se designa. Usted se encarga de la presión, otro de la vía, otro de la sonda y otro de la evaluación de escala de Glasgow. En promedio más o menos de 15 a media hora, sobre todo en pacientes graves, para ver cómo va a ver. ¿Por qué? Porque recuerden que estos pacientes, como vimos, si estos pacientes en algún momento llegan a una escala de Glasgow menor de 7, van a necesitar intubación. Es como la foto que le mencioné de ese paciente que tiene traumas faciales, ¿sí? Ese paciente no tenía ninguna conexión, o sea, tenía una escala de Glasgow 7. Cuando tiene 7, es recomendable intubarlos. Entonces, de cada 15 a media hora, la evaluación de escala de Glasgow, de preferencia, hasta que se estabilice. Para estar atentos a que en algún momento se puede, si va cayendo a la escala de Glasgow, va a entrar en un TEC grave y en ese caso hay que intubarlo. Hay que intubarlo a este paciente. Doctor, Dígame, doctor, por favor. ¿cómo corregimos rápidamente la hipotermia? La hipotermia, es una buena pregunta. Mayormente en los hospitales, mayormente que tienen una especie de colchas o son especie de colchones que están conectados a una fuente de calor. ¿Sí? Mayormente, y eso en cierto modo permite mejorar la hipotermia. Lo otro es que los cloruros, cuando lo pasen por la vía, hay que tratar que sean tibios. A veces los cloruros lo ponen en una microondas y calientan. Lo que sí hay que tener cuidado es con los hemoderivados. Los hemoderivados no hay que ponerlos a las microondas. Hay unos calentadores especiales que al pasar por el equipo de endoclisis van calentando. Entonces, sería con estas camas que son colchones que mejoran el calor en estos pacientes que están conectados, que mayormente en hospitales. Segundo, que lo que pasemos el cloruro sea a una temperatura mayor y los hemoderivados también que no sean fríos, ¿sí? Más o menos en ese modo podemos ayudar a que no se presente la hipotermia, ¿sí? Mejorar, es importante. Sí, doctor. Si estamos en el serum, caballero, tenemos que abrigarlo con frazadas, con colchas, con toda la forma, con calefacción que puede haber toda la forma, ¿sí? Vendarlo, porque la hipotensión, eso sí, es uno de los cuadros que puede llegar a choque de aorta, irreversible, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Eso es lo que tienen que hacer el paciente. Por ejemplo, ahora, si, por ejemplo, en el serum lo que van a ver es shock por EDAS, por diarreas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El shock es común, o sea, el shock, estamos hablando de cirugía, pero también van a ver en medicina. Y el manejo es casi similar. Entonces, esos pacientes que vienen, por ejemplo, con una diarrea así aguda,
Esos pacientes se van a entrar en una insuficiencia renal y se mueren. Entonces, igualito, establecer una vía aérea para oxigenar, poner 2 vías adecuadas en dos tipos de venoclisis y pasarle cloruro. Es importante. El ejemplo más común en medicina son las diarreas agudas, ¿eh? En el tiempo del cólera que hubo hace como 20 años atrás, los pacientes se morían por el shock, no se morían por el microbio, ¿eh? No se morían por el microbio, no se morían por la diarrea, se morían por el shock hipovolémico. Este paciente politraumatizado, este paciente séptico, no se va a morir por el shock, se va a morir por el shock hemorrágico, ¿eh? Tener mucho cuidado. Vamos a hacer un video al final que es bastante interesante, que vamos a ver una paciente politraumatizada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por favor. ¿Alguna otra duda, doctores? Por favor. ¿Está claro esto, doctores? Este mismo manejo es en el cuadro de shock de medicina. Variará una que otra cosa, pero el manejo es igual. El manejo es igual. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? ¿Cómo previene la hipotermia, doctor? Hipotermia. Sí, justo lo que le decía, en los hospitales, por ejemplo, en los hospitales nosotros hay una especie de colchoneta. Esa colchoneta está conectado a un equipo en el cual transmite calor. Por eso, por ejemplo, cuando se termina sala de operaciones, cuando se hace un lavado, inmediatamente al paciente tratamos de retirarlo de la mesa de cirugía y pasarle a la camilla, de tal forma que en la cama, en esa cama hay un colchón especial que va a mejorar la temperatura. Lo otro es, como le decía, que todos los cloruros, todo lo que vamos a pasar por la vía, la temperatura esté un poco mayor. Para eso que primero el cloruro, como le decía, calientan en microondas y de ahí van pasando. O sea, todo lo que pasemos al paciente que sea en un valor mayor a la temperatura estándar, para mejorar un poco la hipotermia. En caso, por eso le decía, en caso del serum, van a tener que más o menos ingeniarse, ¿sí? Vamos a tener que utilizar frazadas, abrigos, vendas, ponerle un calefactor debajo de la camita para evitar o mejorar la hipotermia, ¿sí? En este caso. Pero sí, no hay un medicamento solo que aumente la hipotermia. Toda una serie de mecanismos para mejorar la hipotermia. La hipotermia hablamos menos de 35 grados centígrados, no se olviden. Fiebre hablamos mayor de 38, hipertermia mayor de 41. Hay una hipertermia maligna que se produce por anestésicos. Acá hay un dato importante. Ya, una vez que nosotros hemos iniciado la cantidad de hidratación, hemos pasado un cloruro, hay 3 cosas que pueden pasar en el paciente. Una respuesta rápida, ¿y cómo vas a ver que esa respuesta es rápida? Con los signos vitales. Va a mejorar la taquicardia, no, va a mejorar la frecuencia cardíaca, no va a haber taquicardia, va a mejorar la presión, va a mejorar la frecuencia respiratoria de 12 a 20, va a estar en esos valores. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que esa respuesta es transitoria o la respuesta es mínima o no hay respuesta, en ese caso hay que tener mucho cuidado, porque ese paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Por eso que es importante que a este tipo de pacientes le evalúe el cirujano. Es vital. Cada vez que tengamos un paciente politraumatizado, un paciente con un trauma, un paciente séptico, siempre es importante que el cirujano esté al tanto del paciente. Porque va a entrar en un estadio en el cual no hay respuesta o la respuesta es mínima
La frecuencia cardíaca va a seguir alta, la frecuencia respiratoria también va a estar alta, una taquifimia, va a haber una hipotensión. Entonces, en este caso, lo que va a necesitar es un tratamiento quirúrgico. Estos pacientes mayormente son los pacientes con accidente de tránsito, ¿sí? Como el caso que vemos, este paciente que hemos visto. Este paciente con accidente con trauma torácico y trauma abdominal, con un hemotórax y un hemoperitoneo. Cuando veamos drenes, vamos a ver los drenes tubulares y los drenes laminares. Por ejemplo, acá pues, no sé, se ve la secreción que está ahí. ¿Ya? Lo que hemos hablado, soporte respiratorio es importante, reposición de volemia es importante. Ya. Hay los pacientes especiales. Estos pacientes especiales son los pacientes en la cual solo hay un control de daño, sobre todo en pacientes que hay compromisos mayores, en la cual hay un trauma hepático grado 6, un trauma esplénico grado 5, en la cual hay peligro de muerte. En ese caso, lo único que se hace son control de daños. Ese control de daños, ¿en qué consiste? En un empaquetamiento, un cierre temporal. De ahí pasa a UTI hasta que se estabilice y posteriormente entra a una segunda cirugía para el retiro de este empaquetamiento. Sobre todo se ven en compromisos de vísceras sólidas, traumas esplénicos, traumas hepáticos, traumas pélvicos, en los cuales hay compromiso retroperitoneal. En esta gran cantidad de patología, lo que se hace solamente es empaquetamiento, solamente empaquetamiento. Se pasa a una unidad de cuidados intensivos donde están compensados durante 48 a 72 horas, se estabiliza, se mejora las funciones vitales. Ahora, ¿por qué se empaquetan? Porque el paciente, si no se empaqueta, se muere en sala. Se muere en sala, se muere en sala. Entonces, la única forma de salvarle la vida a este paciente es empaquetar, para que pueda compensarse y posteriormente una segunda operación ya se puede hacer la cirugía total. Este tipo de tratamiento es un tratamiento de control de daños en 2 etapas. Siempre es un manejo multidisciplinario, es un manejo de cirugía, UTI, cuidados intermedios. Es importante estos tipos. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿a qué se refiere con empaquetamiento? Ya, empaquetamiento mayormente lo que se produce es en el hígado, cuando hay accidente de tránsito, ese hígado, en otras palabras, se raja, se lacera, de tal forma que no se puede controlar el sangrado, y lo que hacemos es poner gasas y dressing en forma de un sándwich. Esa colocación de dressing en ese sangrado, en esa colocación de gasas a ese sangrado, a eso se llama empaquetamiento. De tal forma que es para cohibir y controlar en cierto modo ese sangrado. El empaquetamiento vendría a ser la colocación de dressing, de gasas grandes, para evitar que en este caso el hígado, siga sangrando. Y posteriormente esos dressing o esas gasas se retiran. A eso llamamos empaquetamiento. ¿Para qué se hace? Para cohibir el sangrado, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Por más que liguemos, suturamos, sigue sangrando, porque hay trastorno de coagulación. Recuerden que este paciente está con plaquetas bajas, está con hemoglobina baja, está con perfiles de coagulación alterados, no tiene factores de coagulación. Entonces, la única forma es tratar de
de compensar con esos dressing, de retener el sangrado, porque hay una falla de los trastornos de coagulación. En todo ese periodo posterior, cuando está en UTI, ya se trata de transfundir paquetes globulares, se trata de transfundir plasma fresco, plaquetas, para tratar de regular y que coagulen y no haya un sangrado. A eso se llama empaquetamiento. El control de la hemorragia con dressing, con gases, por un promedio de más o menos 72 a 48 horas, que posteriormente se retiran. Son medidas extremas, son medidas para salvar la vida del paciente. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Cuánto tiempo demora el empaquetamiento? Ya. El empaquetamiento es inmediato, o sea, tú ves que no puedes ligar, que estás suturando y a pesar de esto hay sangrado. La idea es lo menos tiempo posible empaquetarlo. Si es en menos de media hora, en media hora, porque ya no hay forma como parar ese sangrado. Entonces, y de ahí pasarlo a UTI para que se vaya compensando. La idea es cuanto menos tiempo te demores en el empaquetamiento, mejor. Si es media hora, media hora. Mayormente estos pacientes salen entubados y pasan a cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo queda ahí en UTI o en UCI? Más o menos Así empaquetado. 48 a 72 horas. 48 a 72 horas. El último caso que hubo fue de una paciente con síndrome de HEL. HEL es una enfermedad que se da en pacientes gestantes, ¿sí? Que hacen problemas de hipertensión. Entonces hubo un trastorno de coagulación, hubo laceraciones al nivel del hígado, había sido operado en un hospital y no se podía controlar el sangrado. Lo único que se pudo hacer es empaquetar. La idea es que esté empaquetado por lo menos 48 horas a 72 horas. En ese periodo es donde va a estar en UTI y se le va a compensar. Va a mejorar el perfil de coagulación, va a mejorar las plaquetas, va a mejorar la hemoglobina y después de esas 48, 72 horas se retiran esos dressing. Porque tampoco esos dressing no son cuerpos extraños y pueden infectarse y pueden producir ya pasan al otro extremo, pueden ser cuadros sépticos, pueden ser shock séptico por infección, por cuerpos extraños. Porque esa sangre se contamina, ¿sí? Es un caldo de cultivos, entonces por promedio más o menos 72 horas, ¿sí? Promedio. Pero tiene que estar en cuidados, tiene que estar en cuidados intensivos. Vamos a hablar de shock séptico y a lo último, por favor. Síndrome de respuesta inflamatoria, son las características. El famoso SIR, que no solamente es por infecciones, también puede ser por procesos inflamatorios, pancreatitis, artritis, endometritis, asma, úlceras, obesidad. Tiene que tener alguna de estas características: fiebre, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, leucocitosis. Tiene que haber 2 o más de estos criterios. Sepsis, cuando hay un síndrome, un SIR más un proceso infeccioso ya determinado, ¿eh? El SIR más la infección, sepsis. Y el shock séptico es una hipotensión con requerimientos de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, o en donde un lactato mayor a 2 milimoles por litro. Serían los conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis y shock séptico. Lo que podemos hacer cuando estamos sobre todo para cuadros sépticos, hay el SOFA, ¿sí? El kit SOFA. Es importante el kit SOFA cuando vemos parámetros clínicos. ¿Y cuáles son estos parámetros clínicos? La frecuencia respiratoria, tener muy en cuenta. Los normales de 12 a 20, en este caso hay mayor de 22 respiraciones por minuto. En la alteración del sensorio,
y la presión arterial sistólica es menor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, estos criterios podíamos manejar sobre todo en cuadros infecciosos, que son fáciles de evaluar: la frecuencia respiratoria, la alteración del sensorio y la presión arterial sistólica. La escala de Glasgow, no se olviden, es importante. Ya cuando estamos a nivel hospitalario, podemos valorar el sistema de difusión orgánica con la escala de SOFA, en la cual vemos un criterio a nivel del sistema nervioso con la escala de Glasgow, renal con la creatinina, con la diuresis, a nivel hepático con las bilirrubinas, y vemos coagulación con el valor de plaquetas. El problema respiratorio vemos con la presión arterial de oxígeno y el FiO2, fracción de oxígeno inspirado. Algunos criterios importantes en el diagnóstico de estos cuadros sépticos son la importancia de la edad del paciente, si ha sido hospitalizado, si el paciente es inmunodeprimido, diabético, alguna infección de fondo, artritis, si ha tenido ingresos recientes, si ha recibido algún procedimiento. Son algunos criterios de infección. Las causas de este shock séptico, las peritonitis van a la cabeza, la peritonitis, ¿eh? En el caso de la figura de la foto, hay una dehiscencia, hay una fasciitis necrotizante. Las peritonitis pueden ser, de acuerdo a la extensión, pueden ser localizadas o generalizadas. La peritonitis, de acuerdo a la gente, pueden ser sépticos y antisépticos. Asépticos, disculpe. En caso de la bilis, la sangre, la orina. En caso de asépticos, de acuerdo al origen, pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Los primarios no son de origen abdominal, los secundarios sí son de origen abdominal, llámese por apendicitis, por una úlcera perforada, por una neoplasia. Las terciarias son recurrentes, después de una cirugía, ese tipo de peritonitis. La devolución puede ser agudas o crónicas. Las crónicas, las más frecuentes, son las de tipo tuberculoso, peritonitis por TBC. A la causa de shock sépticos, la más frecuente en nuestro medio son las apendicitis, los posoperados, las policistitis, la diverticulitis, la perforación de colon, las perforaciones gastroduodenales, la perforación de intestino delgado y las complicaciones de la pancreatitis. Igual que más o menos en el manejo del shock hipovolémico, medidas generales: cabecera a 30 grados, sonda nasogástrica, diuresis. Se puede utilizar profilaxis para tromboembolismo, inoxaparina, vendajes, úlcera de estrés, ranitidina, omeprazol, mejora con procinéticos, metopropamida. Es importante en estos pacientes iniciar nutrición enteral, de preferencia, para evitar la difusión de gérmenes. El soporte respiratorio, la fluidoterapia. En el caso de cuadros sépticos es importante el uso de antibióticos, ¿sí? El uso de antibióticos es importante. Antes de eso, hacer un cultivo previo, un cultivo. Antes de iniciar la era de antibióticos es importante, la etapa de antibióticos es importante el cultivo, el hemocultivo, el orocultivo, el cultivo de secreciones. Una vez realizados los cultivos, podemos utilizar antibióticos para gram negativos, para gram positivos y anaeróbicos. En caso que los pacientes estén en UTI, se puede utilizar para hongos y para virus. La utilización de medicamentos vasoactivos, llámese norepinefrina. Y sobre todo, controlar el foco de infección con un tratamiento quirúrgico. Es importante. ¿Alguna pregunta? Este paciente está en cuadro de UTI con todo el mecanismo, con su sonda. ¿Se ve el video, doctores? ¿Doctores? ¿Se ve el video? Doctor, sí se puede ver. Sí, doctor. Ya, es un paciente que está en UTI, es un paciente con un shock séptico.
En este caso se ha iniciado la nutrición enteral. Esta bolsa que se ve medio blanca, esa es la nutrición enteral. El paciente está con 100 de frecuencia cardíaca, saturación 93, está entubado, está con vasoactivos, con antibióticos, está con su ventilador. Es el manejo más o menos del paciente con un shock séptico. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Una imagen de un paciente con shock séptico operado, con un cuadro séptico abdominal, una perforación. Este es un abdomen abierto, abdomen abierto. Una causa de shock séptico. En este caso es una laparotomía. También se hacen, en este caso, la laparoscopía, ¿sí? Es el caso de una peritonitis por una apendicitis, en la cual se ve la cavidad abdominal, se ve el hígado y toda la secreción intestinal, ¿sí? La peritonitis. Se colocan unas trócares para poder hacer el aspirado y el retiro del apéndice. Se ubica el apéndice en este caso, que es la causa de la peritonitis. Hacia el apéndice, una apéndice necrosada, digerida, perforada. Este es el apéndice, el famoso apéndice. ¿Se ve el video, doctores? Sí se ve, doctor. Ya, este es el apéndice, la causa de esta peritonitis, ¿sí? Que al final, si no se controla, si no se retira este apéndice, lo que va a ocasionar es un shock séptico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta? Doctores, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctores. Doctor, ¿hay un tiempo de recuperación del sensorio? O sea, ¿sabemos más o menos en cuánto se puede recuperar el paciente y puede estar consciente? Es una buena pregunta. Estos pacientes, dependiendo de la lesión, ¿eh? En algunos casos hay estos pacientes quedan con alguna secuela, de acuerdo al tiempo. Por eso que es importante cuanto más rápido actuemos, la recuperación es más pronta, para evitar secuelas. A veces hay daños neurológicos. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico oportuno, hacemos el tratamiento adecuado, muy posible que la recuperación sea en semanas. Pero si demoramos, posiblemente el paciente va a necesitar una terapia de rehabilitación, terapia física, meses y semanas. Peor aún, los casos más severos es cuando se utiliza vasoconstrictores. Estos vasoconstrictores, lo que producen a veces, cuando se utilizan en gran cantidad, lo que producen son necrosis distal. O sea, la utilización de estos vasoconstrictores también favorecen a mejorar la presión, pero al mismo tiempo también puede llevarnos a una necrosis distal. En esa imagen de este paciente tiene vendado los, ¿se dan cuenta? ¿Se fijan, doctores? Doctores. Sí, sí se nota. Ya, es posible que en algunos casos
se trata de evitar la necrosis distal para la utilización de gran tiempo de vasoconstrictores. Por eso que cuando nosotros ponemos anestesia local, hay que tratar de evitar, sobre todo en zonas distales, en zonas terminales, porque los vasoconstrictores pueden producir necrosis, especialmente en el dedo, en la oreja, en la nariz. Hay que tener mucho cuidado. En algunos casos, con vendajes, se trata de mejorar aumentar la vasodilatación para evitar la vasoconstricción, porque una de las causas de los vasoconstrictores es la necrosis distal. Una de las consecuencias, por eso, de la utilización de vasoconstrictores por largo tiempo son las necrosis distal, sobre todo de los miembros de la mano, los dedos. Por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno para el tratamiento adecuado. Y el tratamiento es oportuno, posiblemente la recuperación sea en semanas, pero si no, el paciente puede quedar con secuelas y con rehabilitación posterior. Esos pacientes de COVID, la gran mayoría hacían shocks sépticos y a la larga estaban en UTI buen tiempo, y cuando salían con secuelas, sobre todo respiratorias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, gracias. No, gracias, doctor, a usted por la pregunta. Muchas gracias. Vamos a hablar de este caso interesante. De una paciente mujer de 25 años de edad que ingresa a emergencia, tiempo de enfermedad 18 horas, con dolor pélvico, abdominal moderada intensidad, con náuseas, acompañado de pérdida de apetito. La presión. ¿Qué le parece la presión, doctores? Hipotensión. Hipotensión, ¿sí? Hipotensión. La frecuencia cardíaca, ¿cómo está? En taquicardia. Taquicardia. La temperatura. Normal. Normal, sí, no está normal. 36.5, ¿sí? La frecuencia respiratoria. Al límite. Al límite. La saturación, ¿cómo está? Normal. Normal. Normal, excelente, muy bien. Paciente con una marcada palidez, tendencia al sueño, presenta taquicardia y que se confirma con los valores de la frecuencia cardíaca. Dolor a la palpación, a predominio de fosa ilíaca derecha con signos de rebote. ¿En qué piensan? ¿En qué piensan, doctores? Por una abdomen quirúrgica. Irritación apendicitis. peritoneal. Excelente, muy bien. Hay irritación peritoneal, hay un abdomen quirúrgico, ¿eh? Ahora la pregunta, ese abdomen quirúrgico, ¿se acuerda que en el cuadrito vimos cuatro causas de abdomen quirúrgico? Infeccioso, obstructivo, traumático o vascular. ¿Por cuál se lanza? Vascular. Vascular, ya, sí, me parece. ¿Qué dicen? ¿Alguien dice otra opinión? Infeccioso, obstructivo, traumático, ¿podría ser? ¿O vascular? Puede ¿Qué ser dice? obstructivo también porque no hay presencia de ruidos hidroaéreos. Ya, sí, también, claro, puede ser una hernia, sí, que de repente está debutando, sí, está bien, excelente. Sí, entre los dos está el diagnóstico. Muy bien, excelente, muy bien, les felicito, muy bien. Ya, antes de esto, ¿qué examen les piden? Ustedes están en el centro de salud, son jefes en el CERU, ¿qué examen le piden? Un hemograma, doctor. Hemograma, muy bien. ¿Qué más? Un examen ¿Le de piden vena. ecografía? ¿Le piden una ecografía? Supongamos, hay centros de salud que tienen ecografía en la mañana. Por ejemplo, los de Cieneguilla, el hospital de Laura acá y en Lima tienen ecografía. ¿Le piden una ecografía? Podría Sí, ser una radiografía, doctor. también una radiografía. Excelente, muy bien. Entonces, le pedimos un hemograma, una radiografía y una ecografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Doctores, ¿estamos de acuerdo? Doctor, también se Sí, le doctor. podría pedir una prueba beta por También. la edad de la paciente, ¿no? Sí. Recuerden,
siempre le digo, esto el diagnóstico está acá. Recuerden, el diagnóstico está acá. Se dice que el diagnóstico de un paciente, el 60% está en historia clínica, hasta el 70%. Por decirle, fiebre más tos, respiratorio, fiebre más diarreas, digestivo, fiebre más disuria, urinario. O sea, solo con la evaluación clínica, con la historia clínica, tengo el 70% del diagnóstico. No se olviden. Siempre eso nos decían los maestros. Con la historia clínica, el 70% puede hacer el diagnóstico. Siempre me acuerdo que me decían, cuando llevábamos medicina, fiebre más tos, respiratorio, fiebre más diarreas, digestivo, fiebre más disuria, infección urinaria. Siempre que hay fiebre, hay infección. Muy bien, excelente, vamos. Les cuento este caso porque nos pasó este caso. Estábamos de guardia y vino la paciente. La paciente vino con un familiar, vino con su esposo. De tal forma que ingresó como a las 8 de la... Según el paciente, nos contó que había ingresado entre las 8 y las 9 de la mañana. Como lo vieron que estaba tranquila, le hicieron sentar. Y eso que estaba sentada comenzó a desvanecerse, a sentar, tendencia al sueño, estaba pálida. Y lo mandaron a cirugía. Entonces lo vieron en el tópico de cirugía, le pidieron los exámenes y encontraron esto: hemoglobina 8, hematocrito 24. No se olviden, la hemoglobina y el hematocrito tienen una relación de 3:1 en promedio. Si tengo 8 de hemoglobina, lo multiplico por 3 y me sale el hematocrito. Si tengo el hematocrito y lo divido entre 3, tengo la hemoglobina. ¿Sí? Y se dan cuenta que está caída la hemoglobina, 8 y 24. Tanto así que esta paciente tuvimos que llevar, cuando llegamos a la guardia en la noche, estuvo toda la mañana, hasta que llegamos en la noche a la guardia y por el estado lo pasamos a trauma. Y con justa razón el familiar estaba incómodo. Encontramos leucocitosis de 10.000. ¿Qué les parece estos leucocitos? ¿Qué les parecen los leucocitos, doctores? Creo que está normal. Normal. Conservados, doctor. Conservado, muy bien. El PCR, ¿qué más les parece? Normal. Normal, y hasta 0,5 más o menos. Igual. La creatinina, Elevado. Elevada un poco. elevado, muy bien, sí, 1.4 más o menos. La glucosa, ¿cómo está? Normal. Normal. Las plaquetas, ¿cómo está? Las plaquetas, Normal, creo. normal, ¿sí? 150 con 150.000, ¿sí? Normal. Excelente. Y como dijo uno de los doctores, es importante, de repente lo que nos faltó preguntar en la historia fue fecha de última regla, fue datos importantes. Pero como estaba con tendencia al sueño, de repente no fueron en ese momento tan detallistas en preguntarle, pero sí le pidieron la unidad beta y estaba elevado. Lo tomaron una ecografía y encontraron un compromiso anexial derecho, una masa, más líquido libre. Posiblemente este líquido sea por... ¿Qué les parece? ¿Es líquido pus o es sangre? ¿Qué dicen ustedes? Doctores, ¿es sangre o pus? Sangre parece. Sangre. Sangre, muy bien, excelente. ¿Por qué sangre? Porque, o sea, hasta que no se demuestre lo contrario, es sangre. Porque, ¿qué tenemos? Hemoglobina baja, tenemos hematocrito bajo, ¿sí? Tenemos taquicardia. Muy bien. Y lo curioso, les cuento, lo curioso fue que en un primer momento, cuando estos pacientes tienen un abdomen quirúrgico, y si es ginecológico, el que toma la batuta, es un manejo multidisciplinario, pero el que toma la batuta es el ginecólogo. En todo momento el ginecólogo no tomó la decisión, entonces cirugía tomó la decisión y lo programamos. Pero con la salvedad que si encontramos algo anormal, tendrían que ver los ginecólogos. Y así fue. Entonces se programó para sala
después de estar compensado, después de estar en shock trauma, donde hicieron la colocación de catéter venoso central, fluidoterapia, todo eso, se programó. Entonces, ¿qué tipo de shock es? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de shock es? Hipovolémico. ¿Es un abdomen agudo? ¿Es traumático o vascular? Vascular, doctor. Vascular, excelente. ¿Infeccioso o vascular? ¿Infeccioso o vascular? Vascular, por la hemorragia, excelente. No se olvide. Los abdómenes agudos pueden ser infecciosos, obstructivos, vasculares o traumáticos. Acá no tienen ningún golpe, ninguna caída, ¿eh? Porque no hay historia de eso. Y se programó el paciente, ¿eh? Esta es la foto real del producto que tomamos en la cubeta, en la riñonera. ¿Sí? Es una imagen representativa de lo que fue la cirugía, ¿sí? El sangrado copioso, más o menos, ¿sí? Y al final tuvo que entrar el ginecólogo. Lo que sí nos incomodó mucho que el ginecólogo no haya tomado la decisión importante, ¿sí? Porque a legua se notaba que era un abdomen ginecológico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar. Es un poquito tarde. Ya. Es otro caso también con un paciente mayor. Paciente mayor de 58 años de edad que refiere que hace 4 días, un cuadro agudo, dolor abdominal intenso, que se incrementa con movimiento, que se acompaña de fiebre, 39. Es el color, se nota la ictericia, ¿sí? ¿Ven la ictericia del color? Sí. La ictericia, ¿sí? Ya, a su ingreso de emergencia presenta tendencia al sueño, sed, antecedentes operados, apendicectomía hace 15 días. Hace 20 años tuvo antecedentes de tuberculosis. Vamos a avanzar un poquito, me parece que sí. Ya, este es el examen físico. Ya, vamos a avanzar. La presión está baja, ¿estamos de acuerdo? La frecuencia cardíaca también está baja. La temperatura está con fiebre. La frecuencia respiratoria, ¿qué les parece? Taquimia, ¿sí? La escala de Glasgow 14, ¿cómo está? Está aceptable, más o menos. ¿Hasta cuánto es la escala de Glasgow? 15, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La escala de Glasgow es 15. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, excelente. Entonces, por eso está un poco despegado. Esta es la foto de UTI. Es una ictericia, abdomen disminuido, dolor a la palpación superficial y profunda en mi abdomen inferior con signos de rebote. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de abdomen agudo es? ¿Séptico o traumático? ¿Infeccioso, abdomen agudo infeccioso o abdomen agudo traumático? Infeccioso. Infeccioso, doctor. Infeccioso. Claro, hay antecedentes de fiebre, ictericia, posoperado. Mira este dato importante, ¿eh? Muy bien. Entonces, un abdomen agudo infeccioso. Hay rebote también, entonces ya abdomen quirúrgico. Muy bien, excelente. Se le pidió leucocitos, 20.000. ¿Leucocitosis o leucopenia? Leucocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿sí? Estos abastonados, ¿qué les parece? ¿Altos, bajos, normal? Altos, ¿sí? Hay una división izquierda con los abastonados, ¿sí? La urea, ¿qué les parece la urea? Urea. ¿Dónde está el puntero? Elevado, ¿eh? Mayormente es hasta 25, 40 en promedio. La glucosa, ¿cómo está la glucosa? Elevado. Las bilirrubinas, ¿cómo está? Elevado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ya. Las plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Ajá, plaquetopenia, ¿sí? Bajo. Muy bien. Se tomó una ecografía porque hubo tiempo. Encontraron colecciones líquidas, una litiasis vesicular y por
porque la ecografía no era contuso, no era convincente, se tomó una tomografía con contraste. Siempre que hablamos de abdomen, lo recomendable es una tomografía con contraste, en la cual se encontró accesos múltiples. Muy posible que este paciente haya hecho una peritonitis terciaria, colecciones por la peritonitis que tuvo, de repente en algún momento no se hizo un buen drenaje, no se hizo una buena limpieza y quedaron colecciones de acceso. Entonces, ¿hablamos de un shock séptico o hemorrágico? Séptico. Ya, ¿qué le damos al inicio? ¿Cómo es el manejo? A ver, dígame, ¿cómo es el manejo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fluidoterapia, ¿no? Fluidoterapia, muy bien. ¿Qué le damos de fluidoterapia? ¿Qué le damos? ¿Destroza o cloruro? Cloruro, ¿sí? Excelente. Oxígeno, ¿cuánto de saturación? ¿Por encima de cuánto debemos mantener la oxigenación de estos pacientes? 95. 95. Muy bien. ¿Utilizamos vasoactivos? Sí. Sí, muy bien. Excelente. ¿Antibióticos? ¿Antibióticos utilizamos? Sí, doctor, también por la Claro, antibióticos. Sobre todo para gram negativos y anaeróbicos, ¿sí? Clindamicina para anaeróbicos. Para anaeróbicos tenemos dos medicamentos, clindamicina y metronidazol. No se olviden, es lo más frecuente, metronidazol y clindamicina. Y para gram negativos tenemos las quinolonas, en este caso la ciprofloxacina, o la cetrazona de tercera generación, que son la cetrazona que es cefalosporina de tercera generación, o también los aminoglucósidos, ¿sí? Ejemplo de aminoglucósidos, doctores. Amicacina. Amicacina, gentamicina, muy bien. Entonces, este paciente, como tiene una colección de tipo abdominal, lo más frecuente que sea gram negativo y anaeróbico. Para los anaeróbicos, metronidazol o clindamicina, y para los gram negativos puede ser quinolonas. Ejemplo de quinolonas, ¿qué tenemos? Cipro. Cipro, ajá, muy bien. Cipro, levo y norfloxacina. Muy bien, en este caso, ciprofloxacina. Muy bien. Ejemplo de aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, tractomicina. Y para gram negativos, tenemos cefaloporinas de primera, segunda y tercera. Las primeras es como una penicilina, especialmente para gram positivos. La de segunda es gram positivos y gram negativos. Y la de tercera, en su gran mayoría, es para gram negativos. El ejemplo más característico es la ceftriaxona. Muy bien. Vamos a propósito de los antibióticos, vamos a dar un repaso así. Cuando es piel, predominan los gram positivos. Cuando es tubo digestivo, si tenemos a nivel de la boca, predomina gram positivos y anaeróbicos. Vamos bajando por el tubo digestivo, cuando estómago, gram negativos, hasta intestino delgado, de intestino delgado a la parte final de ilio y colon, hasta el ano, es gram negativos y anaeróbicos. Es lo que predomina mayormente. Cuando es problemas respiratorios, cuando son problemas respiratorios bajos, neumonías extrahospitalarias, predomina gram positivos. Y cuando es intrahospitalarias, gram negativos. Cuando es de piel, predominan gram positivos. Cuando son infecciones urinarias, pielonefritis, itus altas, predomina gram negativos. Entonces, de acuerdo a lo que predomina gram positivos, gram negativos, anaeróbicos, de acuerdo al órgano, vamos a dar el tratamiento. ¿Sí? Doctor, ¿dijo para piel gram negativos o positivos? No, gram positivos es, de preferencia. Por eso que utilizamos diclofenac, amoxicilina más ácido clavulónico, o sea, de preferencia. Pero si hay un acceso, posiblemente haya anaeróbicos. En vías urinarias predomina gram negativos, en infecciones urinarias, Escherichia coli de preferencia. Entonces ahí utilizamos quinolonas, aminoglucósidos y cefaloporinas de tercera generación. Ya. Entonces, en este caso de abdomen
en el tubo digestivo, ¿qué predomina? Gram negativos y anaeróbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí, doctores? Sí. Ya. Si es gram negativo, ¿qué antibiótico utilizamos? Quinolonas, cefalosporina tercera o aminoglucosa. Excelente. Ya. Y si es anaeróbicos, ¿qué utilizamos? Linda o metronidazol. Metronidazol. Excelente. Muy bien. Ya, una pregunta. Si tengo una infección urinaria, ¿qué utilizo? Gram negativos. Infección urinaria. Quinolona, Quinolonas. amino o tercera fermentación. Excelente. Estoy en el serum y y el paciente tiene una neumonía, pero ha venido por la consulta por una neumonía. Predomina gram positivos. ¿Qué le doy? De preferencia, Cefalosporina de primera generación. ajá, penicilinas, cefalosporina de primera, eritromicinas. Muy bien. Y si estoy en el hospital, el paciente tiene ya una semana de hospitalizado, hace una neumonía, ¿qué tipo de antibiótico le doy? Es gram negativo. Quinolona. Ajá, quinolona, cefalosporinas de tercera. Excelente, muy bien. Ya, voy a repetir eso. Cuando tengamos una patología, lo primero que hay que ver qué tipo de germen tiene, ¿ya? Como le decía, si es en la boca, un absceso dentario, en ese caso predomina gran anaeróbicos y gran positivos. Gran positivos y anaeróbicos. Si tenemos una gastroenteritis, una tifoidea, va a predominar gram negativos. Ya en cambio, si tenemos una apendicitis, una diverticulitis, va a predominar gram negativos y anaeróbicos. ¿Sí? Si tenemos una celulitis de piel, en la que predomina gram positivos, tenemos especialmente las penicilinas. ¿Está bien? Las cefaloporinas de primera o de tercera. ¿Cuál utilizamos? Primera. Doctores, de primera. Muy bien, excelente. Entonces, no se olviden. Para gram positivos tenemos las penicilinas, especialmente las cefaloporinas de primera, los macrólidos, en este ejemplo la eritromicina. La clindamicina también se puede utilizar como para gram positivos. No se olviden, cuando son gram negativos tenemos las quinolonas, llámese ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, las cefaloporinas de tercera generación, llámese cectrazona, los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, estreptomicina. Y cuando son anaeróbicos, los más representativos son la clindamicina y el metronidazol. Muy bien. Ya, entonces, con este paciente ese es el manejo. Antibióticos, no, primero ver respiración, ver si ventila bien, darle oxígeno, mayor de 95. Fluidoterapia, ¿qué le damos en la fluidoterapia? ¿Qué le damos? Cristaloide. Cristaloides. El ejemplo de cristaloide. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Excelente, muy bien. Antibióticos, ¿qué le damos? En este caso, en el caso que hemos presentado, ¿qué antibióticos? ¿Qué antibióticos? Podemos darle cipro para gram negativos y para anaerobios metronidazol. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Ya le ponemos su sonda Foley para ver diuresis. Es importante, y si vemos que tiene su escala de Glasgow está menor de 8, posiblemente ya necesiten una intubación. Muy bien, excelente. Muy bien. Les felicito. Este es el caso que vimos en la entrada. Vimos en la entrada del paciente, este es un accidente de tránsito que llegó al hospital. Está desaturando, se puso la máscara Venturi, se ha puesto la máscara Venturi. Ya, vamos a repasar la apertura ocular. En la escala de Glasgow, vamos a ver, ¿ya? En la apertura ocular tenemos que responde a estímulos dolorosos. Cuando hablamos a estímulos dolorosos, estamos hablando de dos. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ya, muy bien. Respuesta verbal a sonidos incomprensibles. Cuando hablamos de escala de Glasgow,
La respuesta También es 2. verbal también es 2. Excelente. Muy bien, entonces tenemos 2 más 2. Respuesta motora. Presenta flexiones anormales. Cuando son flexiones anormales, hablamos de 3. Entonces, sumamos, ¿cuánto tiene? 2. 7. 7. Muy bien. Entonces, es candidato a una Intubación. intubación. Excelente. Muy bien. Entonces, tarea, van a repasar la escala de Glasgow. No se olviden, ¿eh? En la próxima clase revisamos escala de Glasgow. Es importante. Ya, vamos a avanzar, por favor. Ya se le tomó su hemograma, estaba ahí leucocitosis, hemoglobina por los suelos, plaqueta caída, PCR elevado también, y se encontró líquido libre en cavidad. La pregunta, si es un politraumatizado, ¿qué tipo de choque es? ¿Shock séptico o shock hemorrágico? Hemorrágico. Hemorrágico. Muy bien. Hemorrágico. Excelente. Muy bien. Ya. Este es un ejemplo. ¿Se ve el video, doctores? Doctores, ¿se ve el video? Ya estamos por terminar. Doctores, ¿se ve el video? Sí, doctor, Sí se pero ve, todavía no doctor. le he puesto Ya. pausa. Muy bien. Ya, este es un ejemplo de hemorragia digestiva alta. Este paciente que estaba en el hospital, que está con una sonda nasogástrica, mayormente se ve para cuantificar el volumen de la hemorragia digestiva alta, mayormente son por úlceras. Pero si no sé si nota acá, mira, la frecuencia cardíaca está 131. ¿Es taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Taquicardia. Es un paciente que hizo una hemorragia digestiva. Está con un poco de trastorno del sensorio, está con taquicardia, está con sonda nasogástrica, está con diuresis por acá me parece, está con meprazol, con inotrópicos, con cloruro, donde marca el puntero es el cloruro, el famoso cloruro, volumen. La licenciada está evaluando cómo está pasando los medicamentos. Mayormente para los sinotrópicos, para el omeprazol se necesitan unas bombas especiales. Y este es de diuresis, para ver la diuresis del paciente, que se recoge en este depósito. Muy bien. Un paciente con una hemorragia digestiva alta, causa de shock hipovolémico también. Que se ve mayormente en medicina, ¿sí? En el caso que no se pueda controlar con la endoscopía, el tratamiento es un tratamiento quirúrgico. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar, estamos terminando, no se preocupen. Ya, este es un caso interesante. ¿Se ve el video, doctores? Para terminar ya. Doctores, ¿se ve el video? Ya, este es un caso interesante. Es una paciente que estuvo en una moto lineal y se estrelló. Lo trajo el policía, el esposo estaba delicado, ella subió a sala de operaciones, tenía fractura de pelvis, tenía trauma esplénico, trauma torácico, tenía compromiso mayor de todo lo que es miembros inferiores, todo eso. Al final estaba en un shock hipovolímico grave. Se entró cirugía general y cirugía de tórax, entraron los dos equipos y lastimosamente el paciente hizo un paro cardíaco. ¿Sí? Lo que están haciendo ahorita es una reanimación que están haciendo ahora. Están haciendo una reanimación, el cirujano de tórax está haciendo una reanimación, está tratando de mejorar, pero lastimosamente no fue lo que uno esperaba. El paciente falleció. Lo que pasó de una posibilidad que el sangrado fue copioso, pasó su hora de oro y no se pudo controlar el sangrado. El paciente falleció en sala de operaciones. El doctor está haciendo un masaje intrasoc, está haciendo en sala de operaciones con el paciente entubado. A pesar de el doctor está haciendo el masaje y los doctores están siguiendo la cirugía, están tratando de comprimir el sangrado. Entonces, lo importante de actuar, diagnosticar
es vital en estos pacientes. El diagnóstico es vital para hacer un tratamiento adecuado. Muy bien. Terminamos. Ya con esto terminamos. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo claro, doctores? ¿Todo claro? ¿Doctores? ¿Doctores? Todo claro, todo claro. Sí, doctor, todo Sí, claro. doctor, todo claro. Muy bien, yo creo que con este mensaje, el último de este video es interesante. Yo pienso que queda como ejemplo, es importante el actuar, como hacer primero, diagnosticar un shock. Segundo, iniciar el tratamiento pronto para evitar desenlaces fatales, ¿sí? Es importante. Ya, pues, muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Estudien. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctores. doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Gracias. Chao. 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 Gracias, doctor. No, gracias, doctora. Muchas gracias a usted.